Hola, buenas noches. Vamos a realizar la actividad Usemos herramientas web 2.0. Mi nombre es Juliana Vázquez y vamos a comenzar. Con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Están ubicados en una tabla de frecuencia. ¿Cuál es la población? Muestra y variable. Población es la empresa SA. ¿Por qué? La población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos. La muestra es el grupo de personas de la empresa SA porque es un subconjunto de elementos de la población. Y variable es la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables porque es una característica susceptible de ser medida. ¿Qué tipo de variable se estudia? Se estudia cuantitativa continua porque se puede adaptar a cualquier valor en el marco de un determinado intervalo. ¿Qué medidas de tendencia central tiene sentido calcular? En este caso, justifique. La medida de tendencia que tiene sentido utilizar son medida de moda, mediana. Media, moda y mediana, las tres, porque se podría determinar cuál es el tipo de formato que posee más errores, cuál es el que se encuentra en un promedio central y cuál es el que más se repite, cuál presenta menos errores. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. Media, que es la sumatoria de todos los datos dividido en 6, dividimos por la cantidad de números del conjunto que sería 6 y tenemos como resultado 7,16. Moda, que es el número de datos que más se repite, que en este caso es el 14, que es el libro contable y que tiene 14 números de errores. Y la mediana, ordenamos todos los datos de menor a mayor y escogemos el del medio, que en este caso tenemos 2, entonces sumamos estos 2, que es igual a 13, y lo dividimos en 2, nos daría un valor de 6,5. Se puede calcular alguna medida de posición porque si su respuesta es afirmativa encuentre mínimo 2. No es posible porque en este caso los errores están en formatos contables, ya que estos se encuentran agrupados en una tabla de frecuencia, los cuales no pueden obtener valores cuartil, decil y percentil. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2.5, 3, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcule las medidas de tendencia central son media 86.75 porque vamos a sumar todos los valores y los vamos a dividir en este caso en 10, que son el número, la cantidad de números del conjunto. Mediana es 3.62 porque vamos a hallar el número de datos que se encuentra en el medio. Entonces, como tenemos estos dos, entonces ya sabemos que los vamos a sumar y después los vamos a dividir en 2, que será un valor de 3.62. La moda, que es el número que más se repite, entonces sería 3, porque vemos como en dos casos tenemos el número 3, entonces sería en este caso la moda. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para presentar los ingresos anuales? Porque la medida de tendencia central más apropiada sería la mediana, ya que el valor de la mitad es central, dándonos cuenta que hay gente que gana más y hay gente que gana menos. El 75% de la población está por debajo de los ingresos. Entonces, acá tenemos una fórmula, el cual A nos representa 75% por 10, que es el número total del conjunto,
de datos que nos están dando dividido en 100, que eso es igual a 7,5. Entonces el 75% se encuentra por debajo del 7.5 de ingreso. El 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula. Entonces A sería 30 por 10, que es el número de conjunto, es el número del conjunto, o sea, la cantidad del número del conjunto que nos dan en los datos, dividido en 10, en 100, que sería igual a 3. El 30% está por debajo de 3 millones de pesos. Se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. Listo, entonces la talla en centímetros, y vamos a ver. Entonces vamos a llenar la tabla, que ya ahorita se las voy a mostrar. Entonces, ¿cuál es la población? Muestra y variable. Población: pacientes que asisten a terapia psicológica para medir su talla en centímetros. Muestra: 69 pacientes que asisten a terapia psicológica para medirle su talla en centímetros. Y variable es la medida de talla de los pacientes, que sería cuantitativa. ¿Qué tipo de variable se estudia? Se estudia variable cuantitativa discreta, porque contienen un número finito de categorías o grupos distintos. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Moda: 25, que es el número que más se repite. Media es la sumatoria de todos los datos dividido en el número del conjunto. Ese sería el resultado 13,8. Y la mediana, entonces ordenamos de menor a mayor y escogemos el del medio, que en este caso es el 13. Encuentre 3 medidas de posición. Entonces acá ya tenemos la tabla completa. Entonces, cuartiles, que es Q1, entonces ese Q1, este 1 nos representa al número 1, el cuartil 1, por 69, que es el total de frecuencia acumulada, dividido en 4, que es igual a 17,25. Entonces nos vamos a posicionar en este rango. 155 más 5. 155, que es el límite inferior, o sea, el rango inferior entre 155 y 160. Entonces más 5, ese 5 es la diferencia que hay entre 155 y 160 por 17,25, que es el número anterior, el total anterior, menos 13, que es el total de frecuencia acumulada, dividido en la frecuencia absoluta, que la tenemos acá. Entonces es igual a 155,135 deciles. Entonces sería 2, que nos representa el decil, por 69, que es 69, que es el total de frecuencia acumulado. Lo vamos a dividir en 10, es igual a 13,8. Entonces también se encuentra posicionado en este rango. 155 más 5, ya sabemos que 155 es el límite inferior y este 5 es la diferencia que hay entre 155 y 160 por el resultado anterior menos 13, que ya sabemos que es el total de frecuencia acumulado. Entonces
dividido en 21, que 21 sería la frecuencia absoluta, que esto es igual a 155,19, que el porcentil 80 es igual a 80, que representa porcentil, por 69, que es el total de frecuencia acumulado dividido en 10 es igual a 55,2. Entonces este ya se encuentra posicionado en este rango. Entonces 160, que es el límite inferior entre 160 y 170, más 10, que es la diferencia entre rangos, por el resultado anterior, menos 34, que ese 34 es el total de frecuencia acumulada, dividido en 13, que es la frecuencia absoluta, dándonos como resultado 176,30. Eso es todo, muchas gracias.